Pues a ver, el cargador de una laptop o de un teléfono celular que cualquiera tiene conectado en este instante está haciendo algo completamente contraintuitivo. Ajá. O sea, está tomando la electricidad de la pared y la está encendiendo y apagando miles de veces por segundo. De hecho, a una velocidad tan brutal que si, digamos, dejara de hacerlo y dejara pasar la energía de forma continua, de plano se derretiría por el calor ahí mismo sobre la mesa. Sí, sí, es un concepto que cuando lo escuchas por primera vez suena a que es un error de diseño, ¿no? Totalmente. Esa idea de tomar un flujo de energía constante, destruirlo a propósito, o sea, cortarlo en pedacitos microscópicos, es de hecho lo que hace posible que toda nuestra tecnología moderna sea así de compacta y portátil. Y para llegar al fondo de por qué ocurre semejante cosa, pues les damos la bienvenida a este análisis detallado. Hoy nos vamos a basar en un material bastante revelador que son los apuntes del módulo 2, tema 10, de un curso de electrónica del CEIM, el Centro de Estudios Integrales de Michoacán. Que es un material buenísimo, por cierto. Buenísimo, porque lo interesante de estos apuntes es que bajan la teoría directo a la mesa de trabajo. O sea, no es pura física abstracta de pizarrón que uno olvida nomás al salir del examen. Claro, no se queda en el aire. Exacto. La misión de nuestro análisis de hoy no es memorizar teoría, sino entender una distinción técnica fundamental: la diferencia entre las fuentes de alimentación lineales y las fuentes conmutadas. Y esto es clave porque comprender cómo se procesa esa energía, transforma por completo la mentalidad técnica de cualquiera. Dejas de ser un simple observador que, pues, cambia piezas al azar a ver si el aparato enciende, para convertirte en un analista clínico de sistemas. Un diagnóstico real. Así es, alguien que no solo busca un cable roto, sino que entiende el verdadero latido electrónico del equipo, digamos. Y creo que la mejor manera de abordar esto es observar las pistas que deja el mundo físico, ¿no? Los apuntes del curso proponen un escenario de observación muy directo. Ponen dos sistemas frente a frente. Ujú. Por un lado tienes una fuente lineal clásica, de esas viejitas que se arman en una protoboard con un transformador súper robusto, su puente de diodos y unos capacitores enormes. Pesadísima, además. Sí, pesadísima. Y justo al lado ponen una fuente conmutada comercial, moderna, como el cuadrito del cargador de un teléfono. Y ambas fuentes se conectan para alimentar exactamente la misma carga, digamos unos motorcitos pequeños. O sea, es un experimento que aísla las variables a la perfección. Estás haciendo exactamente el mismo trabajo, pero con tecnologías de distintas épocas. Y los resultados físicos, después de unos minutos de operación, te cuentan toda la historia de lo que sucede a nivel microscópico. Bueno, vamos a desempacar esto, porque los resultados son de verdad imposibles de ignorar. La fuente lineal es pesada, abultada y sobre todo se calienta muchísimo al estar bajo carga. Sí, bastante. Si pones la mano sobre ese transformador, notas de inmediato el calor irradiando. Y por el contrario, la fuente conmutada cabe en la palma de tu mano, es súper ligera y opera a una temperatura mucho, mucho menor, manteniendo los motores funcionando igualito. Yo lo veo como comparar un vehículo pesado y antiguo que requiere un motor gigante para avanzar con un auto deportivo súper moderno. Hace el mismo trabajo o hasta mejor, pero con una fracción del peso. Esa analogía es perfecta. Y lo fascinante aquí es que el calor nunca miente en la física. A ver, explícame eso. Pues ese calor emanando de la fuente lineal es literalmente energía desperdiciada en el ambiente. Esa enorme diferencia física nos indica que la energía se está procesando mediante dos filosofías completamente opuestas. La fuente conmutada no depende de una transformación bruta a baja frecuencia, y por eso sus componentes físicos pueden ser drásticamente más pequeños. Pero a ver, me surge una duda razonable. Cortar la corriente miles de veces por segundo suena a que generas una cantidad de estrés masivo en los componentes. Si la energía que sale es la misma, ¿por qué la basura en forma de calor es tan diferente? O sea, ¿por qué la fuente lineal, que fluye como un río continuo, se calienta como plancha y la conmutada se mantiene fría? Ah, pues esa es la distinción fundamental entre resistir un flujo y conmutarlo. Mira, en una fuente lineal, la reducción del voltaje se hace por fuerza bruta. El componente que regula el voltaje funciona como alguien que pisa una manguera de agua para reducir la presión del chorro.
O sea, está estorbando el flujo a propósito. Exactamente. Y al estorbar, el componente absorbe toda esa presión. Está a medio abrir todo el tiempo, resistiendo el flujo continuo. Todo ese esfuerzo físico de frenar la energía se disipa en forma de calor. Claro, por eso los disipadores de aluminio gigantes. Sí, por eso los necesitan. Pero en la conmutación, la filosofía cambia. El componente, que en este caso es un transistor, no estorba a medias. Actúa como una válvula perfecta. O está totalmente abierta dejando pasar la corriente sin resistencia, o está totalmente cerrada bloqueándola por completo. Ah, ya. Al no haber un estado intermedio de resistencia continua, la pérdida de energía por fricción, digamos, cae de forma drástica. Eso explica el calor perfectamente. Pero si la respuesta no está solo en el tamaño de los componentes, entonces está en el comportamiento de la energía, ¿no? Pasamos de lo físico a lo lógico. Así es. Porque si recordamos, la fuente lineal toma la energía de forma continua, la reduce, la rectifica y la filtra. Es un flujo ininterrumpido. Pero la fuente conmutada, La fuente conmutada es otro mundo. Los apuntes detallan un proceso asombroso de 5 bloques internos. a ver, cuéntame de esos bloques. Mira, el primero es la rectificación y filtrado inicial, que toma la energía directo de la entrada de corriente alterna. Ajá. Luego pasa al segundo bloque, que es el inversor de alta frecuencia. Y aquí ocurre la magia con la famosa señal PWM, la modulación por ancho de pulso. Ahí es donde se despedaza el flujo. Exacto. De ahí vamos al tercer bloque, que es el transformador. Pero como ahora trabaja a alta frecuencia, es pequeñito. El cuarto bloque es otra rectificación y filtro, ya en la salida. Ya para estabilizar. Sí. Y el quinto, que es fundamental, es el circuito de control. Es como el cerebro que lee el error de voltaje y ajusta la señal de los pulsos. De aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, si entiendo bien, la energía no fluye de manera continua. El sistema se la pasa encendiendo y apagando repetitivamente a una velocidad altísima. ¿Cómo es posible que eso alimente algo delicado de forma estable? Parece magia, ¿no? Se me ocurre la analogía de una luz estroboscópica, esa luz intensa que parpadea en las fiestas. Si parpadean lento, notas la oscuridad entre cada destello, pero si parpadea lo suficientemente rápido, el ojo humano ya no percibe los cortes y el cerebro ve una luz sólida y continua. Es algo así. Es exactamente eso. Esa es la clave del término conmutación, el famoso switching. Al trabajar en estados definidos de totalmente encendido o apagado, a través de estos pulsos rapidísimos, los componentes no tienen que resistir el flujo continuo. Pero lo que estabiliza esa luz estroboscópica, siguiendo tu analogía, son los filtros de salida. Los capacitores y bobinas actúan como un volante de inercia. Almacenan los golpes de energía y entregan una línea suave. ¡Qué ingenioso! Y si conectamos esto con el panorama general, este circuito de control interno del que hablábamos ajusta esos parpadeos ante las variaciones de la carga. Si conectas algo que pide más energía, el cerebro le dice a la válvula, oye, quédate abierta un poquito más de tiempo en cada pulso. Lo hace un sistema dinámico, no estático. ¡Wow! Un sistema que respira, prácticamente. Pero claro, toda esta teoría del parpadeo es súper abstracta hasta que uno la puede ver. Y para eso el curso enseña a usar herramientas de medición como el osciloscopio. Aunque, por lo que leí, hay un paso crítico antes de conectar siquiera un solo cable. Sí. Un paso donde muchos cometen errores terribles. Hay que encontrar la referencia, el famoso punto GND o tierra. Claro, porque en una tarjeta electrónica real no puedes medirla nada. Necesitas un punto de referencia contra el cual comparar los voltajes. Es como tener que trazar la línea del horizonte antes de empezar a pintar un paisaje. Si no sabes dónde está el suelo, pues no puedes medir la altura de ninguna montaña. ¡Qué buena forma de verlo! Y los apuntes te enseñan a localizar ese suelo, porque no siempre viene marcado. Tienes que buscar el terminal negativo de los capacitores electrolíticos más grandes, o rastrear zonas en la placa donde convergen varias conexiones masivas de cobre. Y una vez que anclas el osciloscopio a ese GND, ya puedes medir. Pero el documento menciona una práctica muy específica con un cablecito auxiliar, un jumper. Sí, claro, por la cercanía de los componentes. Exacto, porque los pines están tan juntitos que si metes la punta del osciloscopio directo, corres el riesgo de hacer un cortocircuito terrible. Entonces sueldas este pequeño jumper para medir de forma segura.
Y cuando ves la pantalla, Ahí es donde te explota la cabeza. sí, porque no se ve una onda continua o lenta. Es una señal que cambia constantemente, formada por pulsos rapidísimos y violentos, ¿no? Exactamente. Ver esa señal tan agresiva, esos picos cuadrados en la pantalla, es la prueba irrefutable de que la corriente alterna sigue presente internamente, solo que ahora está totalmente dominada y controlada por el circuito. Ya no depende de la ciudad, tiene su propio ritmo. Y ahora que entendemos qué es la conmutación y cómo se ve en la pantalla, la gran pregunta es, ¿para qué sirve saber todo esto cuando un equipo electrónico te llega descompuesto a la mesa? Ahí es donde se separa a los novatos de los analistas. Porque el documento presenta un caso práctico final muy revelador. Tienes una fuente conmutada que de plano no presenta voltaje en la salida. Está muerta. Un novato pensaría, pues no hay voltaje. Seguro el cable está roto o no hay energía entrando. Piensan como plomeros, ¿no? Si no sale agua, el tubo está tapado. Ándale, tal cual. Pero el verdadero diagnóstico cambia de enfoque con este conocimiento. Si la fuente funciona a base de encendidos y apagados controlados, la falta de salida probablemente significa que el proceso de conmutación simplemente no está ocurriendo. No es ausencia de energía estática. Exacto. Es una falla en el latido del sistema. El corazón dejó de latir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el diagnóstico en la electrónica avanzada no es un juego de adivinanzas donde vas desoldando y reemplazando piezas al azar para ver qué pega. Es un trabajo de pura deducción clínica. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué fallan los técnicos novatos? Pues porque ven la fuente como un bloque único, como una caja negra. Sí, si no sale nada, tiran la caja entera. Así es. Pero el experto delimita su diagnóstico. Si entiende que la conmutación está fallando, no revisa toda la tarjeta de forma general buscando algo quemado. Va directamente a las zonas de control y de generación de esos pulsos. Interpretan el comportamiento antes de siquiera tocar el cautín. Trabajan con inteligencia, no con fuerza. ¡Qué maravilla! Pues para hacer un resumen rápido de nuestra jornada de hoy, empezamos notando que una caja era más pesada y caliente que otra. Ujú. Luego descubrimos que la gran diferencia radicaba en despedazar la energía en pulsos microscópicos de altísima frecuencia. Y finalmente, aprendimos a usar esa teoría para localizar fallas sin dar palos de ciego. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Y para terminar, esto me deja con un pensamiento bastante provocativo. En esta sesión vimos que para arreglar un sistema no basta con saber si prende o no prende. Hay que entender su ritmo, su frecuencia, sus conmutaciones invisibles. Y me pregunto, ¿cuántos problemas complejos en nuestra vida diaria o en otras disciplinas tratamos de solucionar cambiando piezas a ciegas simplemente porque no nos hemos detenido a entender cuál es la verdadera frecuencia interna que los hace funcionar? Uf, te deja pensando definitivamente. Pues ahí queda la reflexión para todos los que nos escuchan. Los invitamos a seguir cuestionando cómo funciona el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos escuchamos en el próximo análisis detallado.